Nuestra sociedad envejece y ese es un tema que preocupa a muchas personas. Por eso queríamos ver la otra cara de la moneda, que son los cuidadores, quienes llevan a cabo este trabajo tan abnegado. Por eso invitamos a la socióloga y especialista en trabajo social, Yalene Palmero, al coordinador del proyecto Pies Plaza, Jesús Menéndez, y a Irán Tamayo, diseñador y cuidador. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. La bienvenida a esta nueva entrega del Triángulo de la Confianza desde el Centro Hispanoamericano de Cultura. Hoy tratamos el tema de, la sociedad envejece, el reto de los cuidadores. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Es un tema bien latente, bien fuerte, que está en el tapete, y me gustaría empezar por la aproximación técnica de qué cosa es un cuidador. ¿Cómo ustedes lo ven? En el caso de Jesús, Yeleni, Irán. ¿Quién comienza? Aquí no se pide la palabra, aquí se agarra la palabra y ya. Bueno, un cuidador sobre todo se refiere a aquellas personas que brindan cuidado a personas cuidado dependientes que lo necesitan. Sobre todo cuando hablamos de cuidado, hablamos de un cuidado en el sentido más amplio, vinculado como un trabajo sobre todo, que no está solo limitado al cuidado familiar, sino también a las actividades que se realizan sobre todo para poder sostener la vida. Es más bien lo que llega siendo una persona cuidadora, es esa figura que viene a brindar el cuidado a una persona que lo necesita. Puede ser un dependiente a largo plazo, puede ser un dependiente también crónico, o sea, temporal, desde una temporalidad. ¿Existen requisitos específicos para ser un cuidador o una cuidadora? Mira, yo creo que lo primero yo creo que es un requisito es ser buena persona. Ser buena persona. Para empezar. Ahora, desde el punto de vista técnico lleva otra historia, ¿no? Es decir, se necesitan determinadas habilidades, competencias. Es decir, toda la vida ha habido cuidadores que no han pasado ninguna escuela de cuidadores. Y han sido buenos cuidadores. Y han cuidado bien a sus madres, a sus padres, a sus parejas. Pero indudablemente, si uno adquiere un grupo de habilidades, las habilidades muchas veces son más para que el cuidador no se lastime, que para no lastimar. Aunque también hay habilidades que se necesitan para no lastimar al ser querido. Hay amores que matan, ¿no? Claro. Como dice el dicho. Entonces, son características que debe tener. Pero lo principal es que tiene que ser buena persona, independientemente de que sea pago o no pago. Remunerado o no remunerado, debe tener esas características. Sí, partiendo de que cuidado es amor, o sea, cualquier persona que tenga amor hacia esa persona en dependencia puede perfectamente ejecutar la labor, sobre todo si después con el tiempo va adquiriendo las habilidades, porque tampoco uno tiene que sabérselas todas, sino es ir poco a poco desempeñándose a partir de las situaciones que se vayan encontrando. Tú eres cuidador. Sí. ¿Qué tan difícil te ha sido adquirir las habilidades de las que hablas para llegar a ejercer esa tarea de amor, obviamente? ¿Cómo lo has ido logrando? Bueno, mi actividad de cuidador no es tan difícil por la persona que cuido, porque no lleva tantos cuidados, pero sí hay que aprender muchas cosas que te va dando la misma persona que estás cuidando, porque es una enfermedad que evoluciona en el tiempo y tienes que ir poco a poco adquiriendo, o sea, manejando las cosas que te va dando el reto diario, ¿no? Evolucionando junto con la enfermedad. Lo que va pasando. Entonces ha sido, digamos, de manera empírica, ir conociendo todos estos detalles de la persona, en qué situación está, para poder entonces también darle la libertad de expresarse, de moverse, según tú vayas viendo que puede hacerlo, ¿no? ¿De qué te has privado en tu vida personal para entregarte a
el cuidado? Bueno, uno siempre tiene que privarse de algo. Siempre tiene que privarse de algo porque ya no estás tú solo. Tienes que ya convivir para siempre, o por lo menos en ese momento, con esa persona y estar la mayor parte del tiempo al lado de ella, previendo cualquier cosa, o sea, que no se enferme, que no se lastime. Entonces, sí, te priva de salidas, de cotidianidades que tú tenías antes, que ya no las puedes tener, incluso a veces de superarte en la labor que tú estabas teniendo, o sea, el trabajo que uno ejercía. Todas esas cosas, eso depende mucho también de los tiempos que uno tenga que dedicarle a esa persona de cuidado. Yo pienso que el tema del cuidador también tiene grandes costos, no solamente grandes costos. La persona cuidadora deja un poco que su vida para de ser esa persona como para dedicarse a otra persona. No solo tiene costos emocionales, costos de tiempo, sino también tiene costos económicos. O sea, el cuidado necesita también de unos costos económicos, de una pérdida de su tiempo propio, una pérdida incluso a veces de su propio autocuidado, que eso influye en el desgaste a veces de que vemos mucho más desgastado a la persona cuidadora que a la propia persona a la que estamos cuidando, ¿no? Tiene grandes costos y sobre todo cuando no es posible distribuir este cuidado con otros familiares. Cuando podemos distribuir el cuidado con otros familiares, instituciones o quién sabe, o quizás un vecino que nos permita quizás coger, como se dice en buen cubano, un respiro de esta situación de cuidado, pudiéramos llevarlo más llevadero, ¿no? Pero cuando es solo una sola persona, ese cuidado recae sobre una sola persona, tiene grandes limitaciones en su autonomía, en su desarrollo profesional y personal, y se limita muchísimo. O sea, no es solo la relación afectiva que pueda estar, el vínculo afectivo que puede estar mediando entre el cuidador y la persona cuidada, sino también todas estas limitaciones que va a implicar el trabajo de cuidado. ¿Hay personas más capaces, o sea, con mayores capacidades o aptitudes para el cuidado que otras? Yo pienso que no. Que no. Que no, porque realmente eso son herramientas que Irán las ha podido adquirir, pero hay herramientas que también tú las puedes ir aprendiendo a lo largo de la vida. O sea, son maneras de cuidar que naturalmente son asignadas a las mujeres, son muy pocos los hombres cuidadores. Son muy pocos los hombres cuidadores. Muy pocos los hombres cuidadores, pero es un problema de socialización también, desde la propia infancia, ¿no? O sea, cuando los niños están pequeños, las niñas juegan a las muñecas, a las actividades de la cocinita, roles que se van a la limpieza, son roles específicos que van asumiendo, diferenciados, niñas y niños, que por supuesto ellas van a tener mayores capacidades y mayores habilidades a lo largo de su vida, que no lo tienen los niños que habitualmente están jugando a la pelota, están en la calle, están jugando a las bolas, o sea, tienen otro tipo de actividad que realmente no las relacionas con las actividades domésticas y de cuidado para poder en un futuro más adelante poder emprender, ¿no? Como tal. Tendría que tener la persona cuidadora también limitaciones para entonces definir un poco que esa persona no tiene las herramientas, no las alcanza. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, a veces personas que son cuidadoras con avanzada edad también, que le es más difícil cuidar de otra persona o sea, por la fuerza que tiene que ejercer a veces para levantarla. Y todas las tareas, para la higienización, para exactamente. Tendría que ser eso. Ahora se está dando un fenómeno que está relacionado con algo que él decía, que es personas mayores cuidando a otras personas mayores. Es decir, cuando hablamos de cuidado, casi siempre nos estamos refiriendo a cuidado a personas mayores. Porque los niños también se cuidan, pero con una perspectiva distinta. El niño se cuida, pero dentro de 10 años el niño es más autónomo. Exactamente. Estamos hablando específicamente de cuidado o de personas mayores o de personas con determinada dependencia o discapacidad, independientemente de la edad que tenga. Sin cuidados a largo plazo, es lo que se conoce como cuidado a largo plazo. Y te comentaba que se está dando un fenómeno en la sociedad, porque es una sociedad envejecida, no es solo privativo de Cuba, personas muy mayores cuidando a otras personas mayores. No solo a la pareja, porque es muy natural que, bueno, esposo y esposa, esposa y esposo,
pero es esposa cuidando al suegro o a la suegra, porque cada vez es más larga la vida. Cada vez más larga la vida. Y eso se está dando también. Y entonces hay determinadas condiciones físicas que te pueden limitar o no. Que van en detrimento de ese cuidado óptimo en este caso. Vamos a encender un incienso y hacemos una pausita y seguimos hablando de este tema tan importante y además que ofrece muchísimas luces sobre un fenómeno que cada vez es más particular en nuestra sociedad. Más presente. Más presente, claro que sí. Muchísimas gracias por la sintonía. En instantes estamos de vuelta. En estos momentos, cuando se habla de los cuidados, es un problema de la sostenibilidad del país. Es decir, los cuidados son necesarios por la responsabilidad filial, claro, por el humanismo, pero también son necesarios en el caso de Cuba, cada vez somos menos personas en número total. Los únicos que están creciendo son las personas mayores y cada vez hay menos personas en edad de trabajar. Entonces, todo eso implica que los cuidados son mucho más que necesarios para lograr la sostenibilidad del país, porque cada vez son más personas a cuidar, independientemente que seamos más saludables o menos saludables. Claro. Y entonces, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a producir si estamos cuidando? Vamos a dejar de cuidar por producir, y las personas que hicieron que nosotros estemos aquí hoy en día, los que nacieron, claro, antes que nosotros, los vamos a dejar a su aire. Sí, claro. Entonces eso se crean conflictos inclusive. Por otro lado, ella comentaba hace unos minutos, es un trabajo invisible. Totalmente invisible. Es un trabajo invisible, es un trabajo que la mayoría de las veces es no remunerado, hablando de remuneración, claro, económica, sí, no remuneración afectiva del deber cumplido. Es un trabajo que no es remunerado, que es invisible, pero que sin ese trabajo, en eso es lo que está abocada la sociedad cubana hoy en día, sin los cuidados no se puede sostener el país dentro de 30 años. Así, tan sencillo como eso, no hay sostenibilidad. No va a haber quien produzca, quien fabrique las cosas tangibles que van al PIB. Porque estamos dedicados a cuidar, o no cuidamos a más nadie, usamos políticas maltusianas, se acabaron los... Lo cual sería terrible, ¿no? Exacto. Hay personas que lo han dicho, no aquí en Cuba, afuera, en otros países se ha llegado a decir que la solución es matar a la persona. Es eutanasia. Sí, prácticamente. Claro. No. Definitivamente. Para nosotros casi constituye como el centro de nuestra atención, no de ahora, de este tiempo, sino porque, como te decía anteriormente, el cuidado es naturalizado, feminizado, tiene rostro de mujer. Para las investigaciones sociales, nosotros ubicamos a los cuidados como uno de los nudos estructurales de las desigualdades entre hombres y mujeres más fuertes, que además está tan naturalizado que las personas no visibilizan que las mujeres tienen obstáculos y limitaciones incluso de empoderamiento, o sea, las limita a empoderarse económicamente por el tema del cuidado. Y eso es lo que estamos buscando, es sobre todo los cuidados, tratar de que se conviertan en el centro de la política pública del Estado. Porque no puede haber desarrollo si las mujeres no están también dentro del desarrollo, si todos no podemos avanzar en igualdad, si todos no tenemos no solo el derecho a ser cuidado y el deber a ser cuidado, o sea, tenemos derecho a que nos cuiden, pero también tenemos derecho a ser cuidados, un cuidado digno, un cuidado con calidad, un cuidado donde todos podamos intervenir, que no solo recaiga en la familia, claro, que también pueda recaer, o sea, que tenga una responsabilidad los diferentes actores de la sociedad, llámese el Estado, llámese los cuentapropistas, el sector del mercado, llámese la comunidad o incluso desde el voluntariado, pero que todas las personas participen en ese cuidado. E incluso en tiempos de pandemia
fue como un golpe a nuestras caras de que realmente no habíamos avanzado tanto, sino que nos quedaba mucho camino la por pandemia andar. puso A flote, sacó Puso a a- flote. todas las falencias que podía haber tenido un sistema de cuidado Exacto. por todo lo que no estaba estructurado. Para bien y también. para mal. Exacto. Nosotros realmente Exacto. en el país, nosotros nos vanagloriamos, o sea, estamos muy contentos por la cantidad de políticas específicas de cuidado que tiene el país, pero estas políticas están como fragmentadas, ¿no? Y realmente nosotros estamos buscando que todas estas políticas se articulen a través de la implementación de un sistema nacional integral de cuidado de la vida, que estamos realmente fortaleciendo el impulso, porque hay muchas personas cuidadoras que se dedican, tienen, llamarle como el ciclo del cuidado, o sea, el eterno cuidado. Hay mujeres que van y empiezan cuidando a los hijos, y después de cuidar a los hijos, cuando se hacen más independientes, comienzan con los padres y después comienzan con los suegros, y es el eterno cuidado, y realmente cuando ya dejan de cuidar, no Ahí tienen entonces se convierten en personas ellas a las que hay que cuidar. en personas dependientes, y además sin ningún tipo de protección. O sea, no han podido, como han tenido que abandonar el puesto de trabajo o abandonar sin ingresos propios, entonces lo que hacen es que constituyen una carga para la asistencia social, e incluso Claro. después están indefensas. Claro. No tienen ningún tipo de seguridad que les permita hacer sus compras, destinar sus tiempos, porque además están muy desgastadas por todo este tiempo Por de todo cuidado. el ciclo. Por Por el todo ciclo. este ciclo de cuidado. ¿Cómo has sido visto tú un hombre que cuida en tu contexto? ¿Cómo has recepcionado esto? Bueno, realmente yo soy un novato en el tema del cuidado, y en el barrio quizás no se me conozca mucho como una persona que hace este tipo Creo de que ahora trabajo. sí te van a conocer. Sí. Y bueno, me han podido ver con mi persona caminando, yendo al médico con ella, los turnos médicos, las pruebas, ese tipo de cosas puede ser. Pero hay veces que no se ve quizás como que uno esté cuidando a una persona, sino, bueno, es una persona más que está con su mamá, con su madre, con su abuela, que va de un lado a otro, ¿no? Claro. Y verlo como cuidado a veces no se hace. Ya, lo vienes a ver como un tema de cuidado cuando ya ves que en la casa hay cosas que uno tiene que hacer, cambios que tienes que hacer dentro de la casa para que esa persona dependiente pueda estar lo más bien posible, ¿no? Y tú puedas adaptarte también a los elementos que la enfermedad tiene, ¿no? Claro. Que te dice que tienes que hacer, ¿entiendes? Pero pocas personas saben que yo estoy ahora mismo en esa situación, y realmente todo el mundo lo ve como algo, digamos, bien, ¿no? Que lo ven. Qué bueno. Sí, que es bueno que un hombre sea, que el hijo se dedique a la madre, a cuidarla, porque no se ve mucho, y eso te lo agradecen porque ven en ti como un ejemplo que después ellos mismos pueden replicar en otro lado, Exacto. ¿no? ¿Entiendes? Sí, pero yo estoy segura que a lo mejor en tu círculo de amistades puede ser que hayas sido hasta víctimas quizás de cuestionamientos, porque como no es lo natural. Lo raro, ¿no? Exacto, Lo a diferente. veces, a lo mejor no es el caso tuyo, pero en otros casos de hombres que se dedican al cuidado de personas dependientes, han También hay llegado una a cosa tener. curiosa, que yo no he sido de las personas que comenten mucho de la situación en que Claro, estoy. O sea, exacto. no soy de eso. No es tan visible. Y el círculo mío Es es muy pequeño, estrecho. ¿no? Pero la poca realimentación que he tenido sobre eso sí me han dicho que les llama mucho la atención, ¿no? Sí. Llegan a tener grandes cuestionamientos desde la sociedad, ¿no? Porque como lo naturalizados que sean las mujeres, ahí mismo. Exacto, exacto. ¿Qué consecuencias físicas les trae a una cuidadora o un cuidador, ya sea en una alta edad o ya sea en una edad media, digamos, de estar permanentemente, ya ni siquiera hablo de la persona que no cierra el ciclo de cuidado, como tú has esbozado magistralmente, el hijo, los padres, los suegros y ella o él? ¿Qué consecuencias físicas trae para esta persona el hecho de ser un cuidador
que no se atienda tampoco. Lo, es decir, lo físico y lo emocional van de la mano. Van en de este la caso. mano. De hecho, hay algo que se conoce como la carga del cuidador. la carga, claro. Que claro. hay instrumentos para medirla, es decir, hay formas de medir eso, ¿no? Pero trae una serie de consecuencias físicas, desde el dolor de espalda hasta por levantar a papá o mamá de la cama, hasta emocionales de que no tengo tiempo para mí o que no me entiende, está teniendo actitudes que nunca había tenido en la vida y eso me choca. Es decir, la carga puede ser muy grande, muy grande. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Gracias a ustedes por la sintonía y por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Mazón y San Miguel, donde está el canal Habana. También sus muy bienvenidos correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes, estamos de vuelta. ¿Cuáles son realmente los retos que tú enfrentas mayormente? ¿A qué te enfrentas? Ya no hablo de a la persona, sino el entorno, cómo te favorece o no con respecto a esto. Mira, el entorno es igual al que todo el mundo tenemos ahora mismo. O sea, te encuentras con las Entonces mismas para ti es más dificultades, agresivo. Sí. con las mismas dificultades, pero adicionándole también que quizás puede ser hasta el doble, porque somos dos personas que estamos, por ejemplo, corriendo con las carencias que hay. Y cuando tú vas, por ejemplo, a hacer una cola, la tienes que ir a hacer tú solo, pero tienes que dejar por otro lado de atender al familiar que tienes. Y cuando vas a hacer una gestión, tienes que decidir si vas con ella cuando puedes ir con ella o dejarla en la casa e ir a hacer ese trámite que se demora, que un día vas y no puedes y tienes que ir al otro día. Y o sea, es lo mismo que todo el mundo, pero hay veces que es el doble por estas situaciones, ¿entiendes? ¿Alguna aproximación digamos, a solucionar alguna de estas cuestiones que realmente constituyen no solo retos, sino dificultades tangibles para las personas que cuidan en esta ciudad? Bueno, estamos trabajando, sobre todo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está rectorando dentro de la política, ¿no?, del gobierno un proyecto de trabajo no remunerado, que sobre todo en una de las salidas que tiene beneficia a las personas cuidadoras, o sea, desde el reconocimiento de los aportes del trabajo no remunerado a la economía del país, desde el reconocimiento de las personas que se dedican a este trabajo de manera no pagada, de la manera de tratar de redistribuir esta carga de cuidado en todos los actores de la comunidad y sociales del país. O sea, estamos trabajando por avanzar, no solamente poniendo la mirada en las personas que necesitan cuidado, sino sobre todo fortaleciendo la mirada en las personas que brindan el cuidado, porque son personas que se han quedado desde el anonimato, desde la invisibilización, desde el dar todo de sí sin nada a cambio y sin una protección real, y entonces estamos trabajando en ese trabajo, o sea que esperamos que realmente logremos la articulación y que todos podamos de alguna manera, en última instancia, quizá sobre todo el bienestar. ¿Cuán cerca estamos de esta meta? Mira, en este trabajo que ella comentaba, que se está haciendo estamos haciendo un grupo de personas, eso es a mediano plazo. A mediano plazo. Con buena perspectiva. Bueno. A mediano plazo. Pero a corto. Me alegro que no esté la palabra a largo plazo. No. A mediano plazo para que comiencen un grupo de cosas y a largo plazo un poco para que se completen y mejoren un poco más. De hecho, bueno, ahora en el código por primera vez se le dedica un capítulo completo a los cuidados, claro, al cuidador. Es decir, ya se están creando las bases jurídicas de protección de los cuidadores, pero a corto plazo, bueno, mira, la buena vecindad. La buena vecindad. Por ejemplo, que todo eso depende ya de las personas. Todo depende de un vecino que tú tengas, que cuando tú vayas a hacer un trámite, yo me quedo con tu mamá, o deja a tu mamá en mi casa, yo me quedo con ella conversando, para que tú te puedas ir a hacer el trámite, o lo mismo un trámite que ir a ver una película, hipotéticamente, es decir, a seguir haciendo tu vida como persona. Claro, es decir, la buena vecindad, la humanidad, la solidaridad entre vecinos en el barrio, claro,
en tiempos que a veces el egoísmo sale un poco más a flote de lo que uno Totalmente de acuerdo. deseara. Yo creo que esas buenas virtudes, un poco alejadas en el tiempo por disímiles motivos, internos y externos, no nos queda más remedio que retomar algunas de ellas, y cada cual a su conciencia, por supuesto. Esto no es por decreto, ni porque se indique en tal o más cual reunión, pero a corto plazo la solución inmediata, por decirlo de alguna manera, que es ideal también, porque la gente no cambia de un día para otro, el mal vecino no se convierte en buen vecino de un día para otro. Además, Es el ejemplo de él va a desarrollar buenas actitudes en buenas personas que lo van a apoyar de alguna manera en un momento determinado. Además, el Estado puede crear políticas y servicios Exacto. que son muy abarcadores, pero también son generalizados. O sea, y en el tema de cuidados hay muchos pequeños detalles Particulares. que no le puede llegar. Entonces, lo que él decía de la comunidad, de la familia, ahí es donde se van solucionando esos pequeños detalles. ¿Me entiendes? Porque es inevitable, es muy abarcador, son muchos poquitos así que te vienen a solucionar los problemas. Claro. ¿Hacia dónde vamos con estas políticas cuando me estás diciendo que a mediano plazo? ¿En qué momento de todo esto estamos? Yo creo que hay un ganar de conciencia. Indudablemente. Por sobre Sí. todas las cosas, indudablemente. Antes este era un tema que ni siquiera se hablaba por ninguna parte. Hay una visualización mayor. Hay una visualización del tema. ¿Creen ustedes que esto es positivo para un futuro más o menos inmediato? Es decir, hay un poco de optimismo en lo que se está hablando, ¿verdad? Está la red, están todos los estudios estos que han visibilizado el problema. Siempre las cosas van más lentas de lo que uno desea, en sentido general. Sí, claro. Pero indudablemente porque se van presentando situaciones que no se previeron y eso hace enlentecer un poco. Pero indudablemente yo creo que estamos un poco más cerca Claro. que al principio, que hace un año, 2 años, solamente en el tema de la visualización. Este programa es un ejemplo Lo intentamos. De hecho, hemos hablado varias veces Sí, de el tema ha cuidadores, sido no es la recurrente. primera vez. Hemos tocado el tema una y otra vez. Aquí ha venido Magela, varios especialistas, han venido otros cuidadores también. Lo hemos hablado otras veces. Yo pienso que estamos en un contexto bastante propicio y Favorable. optimista y favorable para que realmente los propósitos funcionen y Claro. avancen, ¿no? Porque en primera no nos podemos quedar rezagados porque sabemos que tenemos unos indicadores demográficos, o sea, hay menos nacimientos. Que nos están dando Exacto, avisos. hay menos nacimientos, hay más la esperanza de vida es mucho mayor, las personas envejecen en nuestra sociedad. Hay un contexto migratorio que por supuesto nos está golpeando enormemente porque quienes están migrando son mayoritariamente jóvenes y en edad fértil. Los o cuidadores, sea, los cuidadores son potenciales. Los potenciales cuidadores son los que están emigrando y entonces nos queda una sociedad que por supuesto va a estar cada día más envejecida con menos personas dadoras de cuidado. O sea, aunque pensemos que a lo mejor esto podemos hacerlo a muy largo plazo, el tiempo no nos va a permitir dormirnos y esperar a ese largo plazo y al idóneo. O sea, yo Es un pienso, apremio, es un tema urgente, es algo que hay que atajarlo ahora que estamos en más o menos tiempo, Condiciones. porque realmente si lo seguimos dejando llegará un momento que no habrá nada que hacer. Oye, ¿no? es sí o sí. Sí o sí. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dispensado. Gracias a ti. No, yo lo que le quiero dar las gracias a él por el ejemplo que está dando. Irán, claro igual que que otras sí. muchas personas anónimas. Claro. Tuve la oportunidad ahora de estar en el programa, Sí, porque pero muy pocas veces le ponemos rostro al Sí, cuidado. exactamente. Y te agradecemos especialmente a ti, gracias a ustedes también por el tiempo, gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.